Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Oncología, cuéntame. Hoy vamos a hablar de cirugía plástica y reparadora, porque este es tu espacio y tu momento. Y nosotros sabemos que no se trata solo de sobreponerse al cáncer, también es importante tu calidad de vida. Por eso a diario muchas mujeres reciben la noticia de que tienen un cáncer de mama y además deben conocer cuáles van a ser sus opciones de tratamiento, entre ellas la cirugía. Cuando esta cirugía es una cirugía radical, o lo que llamamos mastectomía, comienzan las dudas sobre la reconstrucción de la mama. ¿Es posible? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuándo podemos hacerla? ¿Qué consecuencias tendrá a medio y largo plazo? ¿Cuáles son las opciones de combinarla con los tratamientos oncológicos? Y otras muchas cuestiones que abordaremos a lo largo de esta conversación con un especialista en cirugía plástica y reparadora. Hoy tendremos el privilegio de charlar con un médico de talante positivo e innovador. Él se formó en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Además, ejerció como asistente del Dr. Cavadas durante más de 4 años. En el año 2010 pasó a formar parte de la plantilla del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid. Asesora al Ministerio de Sanidad. Y por si todo esto fuera poco, por su carácter inquieto e innovador, siempre generosamente, ofrece información muy valiosa en un canal de YouTube donde podrás ver sus vídeos. Y tiene 2 páginas web donde podrás obtener información con el máximo rigor científico para preparar tus consultas. Él es un médico apasionado por su trabajo, dedicado a sus pacientes y muy concienciado de lo importante que es el bien hacer y hacer bien. Hoy tenemos el privilegio de charlar en Oncología Cuéntame con el doctor Luis Landín. Doctor Luis Landín, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, María José. ¿Qué tal? Oye, mira, muchísimas gracias por estar aquí, porque yo ya sé que para ti es un esfuerzo tremendo, tienes muchas horas de quirófano y te agradezco muchísimo que estés hoy aquí generosamente y de forma altruista para Oncología Cuéntame, con un tema tan interesante como la reconstrucción mamaria, del que tendríamos... ¿Cuántos capítulos, Luis? Muchos, ¿verdad? Buf, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. Tendríamos mucho para muchos días, pero bueno, vamos a ser concisos, que tampoco te quiero robar mucho tiempo y que sigas dedicándote a nuestros pacientes como lo has hecho hasta ahora y como lo sigues haciendo. Así que voy a centrar el tema, si te parece bien, en la variable más simple, pero no por ello sencilla, que es la reconstrucción mamaria tras la mastectomía a una paciente que se le ha diagnosticado un cáncer de mama. ¿Qué opciones podemos ofrecer hoy en día, Luis? Bueno, pues tenemos varias opciones, básicamente 2. Una que utiliza los tejidos de la propia paciente y otra que utiliza tejidos no naturales, que son aloplásticos, ¿no? Que son los implantes de mama. A veces hay que combinar algún tipo de reconstrucción entre aloplástica y con tejido de la paciente. Pero básicamente son estos 2 grupos. Claro, la cuestión de los tipos de tejidos o de opciones que hay para la reconstrucción, pues va a depender mucho del momento de la reconstrucción. Así que hay, bueno, pues 2 momentos de reconstrucción. La inmediata, que es en el momento de tratar el cáncer, y la diferida. Yo creo que si luego quieres un poquito más adelante podemos entrar en cada uno de estos diferentes momentos. Claro, porque cada una de ellas tendrá sus ventajas, sus inconvenientes y sus indicaciones concisas, ¿no? Claro, hay bastantes diferencias y bueno, pues para cada paciente pues hay que comentar con la paciente cuáles son sus preferencias, un poco ver cuál es el plan oncológico y bueno, pues llegar a un consenso de cuál es la mejor opción. Yo creo que uno de los momentos clave o de los puntos clave en la decisión es conocer cuál es el plan oncológico, porque tú sabes muy bien que hasta que no está hecha la mastectomía y no está hecho el estudio de anatomía patológica, existen ciertas incertidumbres en el tratamiento. Exacto. Era la siguiente pregunta que tenía preparada para ti, porque, bueno, claro, muchas veces en los comités, esto hay que decir que es muy importante que en los comités la presencia del cirujano plástico y la presencia del resto de especialistas, estemos todos para discutir estas opciones, ¿no? Porque, como tú bien dices, a veces
nos encontramos con incertidumbres. Y hay que decir a la gente pues que a veces en consultas se les pueden dar unas indicaciones y después en estos comités, por necesidades del guión, por así decirlo, pues tenemos que cambiar nuestra decisión. Eso no significa ni que estemos perdidos, ni que no sepamos lo que estamos haciendo, ni cosas parecidas que a veces, bueno, pues la gente puede llegar a pensar. Entonces, aquí existe una gran controversia a veces, que es la decisión de hacer una reconstrucción cuando existe la posibilidad de que la paciente tenga que hacer radioterapia tras la mastectomía, ¿no? Entonces, esta variable nos complica bastante la decisión. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta para plantear una reconstrucción cuando vamos a hacer radioterapia o cuando existe esa posibilidad? Pues vamos a ver, la cuestión de la radioterapia es súper importante. La radioterapia aumenta la supervivencia de las pacientes, entonces es algo a lo que no podemos renunciar. No podemos renunciar. Hay pacientes que me han pedido si se puede hacer algún tipo de reconstrucción que luego no necesite radioterapia. Bueno, pues cuando la radioterapia está indicada, es que se le indica a la paciente porque va a mejorar la supervivencia. Y yo creo que no podemos renunciar a eso. En mi estrategia, lo que suelo preguntar a la paciente es, primero, ¿qué prefiere ella? ¿Qué prefiere ella en cuanto a si quiere pasar, digamos, el proceso oncológico y enfocarse en eso, y luego afrontar el proceso de la reconstrucción, o si quiere simultanear ambos procesos? Esto tiene ventajas e inconvenientes. Claro. Si tú afrontas el proceso oncológico primero, tienes la ventaja de que te centras en una serie de aspectos, en el ámbito quirúrgico, solo en los aspectos de la mastectomía, y con esto también disminuyes la posibilidad de complicaciones y de las incertidumbres en cuanto a cómo ir a la reconstrucción, qué va a pasar después, cuando todavía no tenemos sobre la mesa la pieza de mastectomía y el patólogo no nos ha podido informar concretamente, todavía no está seguro si va a recibir a veces la paciente radioterapia o no. Entonces, cuando hacemos la reconstrucción diferida, tenemos la ventaja de que todas las decisiones reconstructivas las podemos tomar a sabiendas de lo que hay. Entonces podemos planificarla conforme a las necesidades oncológicas que haya habido en el periodo. Claro. ¿Qué inconveniente tiene? Pues que pone a las pacientes en una situación de espera durante varios meses hasta que todo esto ha ocurrido y la situación está clara, las heridas han cicatrizado, ellas se han recuperado. En particular, por ejemplo, recuperarse de la quimioterapia, porque eso metabólicamente para las pacientes supone un cierto desgaste y necesitan pasar unos meses hasta que se han recuperado de eso y los tejidos están, digamos, como para tocar, para poder operar y para cicatrizar bien. También el efecto de la radioterapia, cuanto más tiempo dejamos pasar, más definitivo es y podemos ver qué zonas de piel han sufrido más, cuál interesa, digamos, quitar esa piel quemadita y cambiarla por tejidos más sanos. Fíjate que es un inconveniente porque tienes que esperar, pero es una ventaja porque al final puedes enfocar mejor el tratamiento. Claro, pero quizá el resultado también, pues sea desde el punto de vista estético también, pues sea más satisfactorio. Bueno, ahí tendremos una discusión un poquito más adelante si quieres, porque te permite corregir algunos aspectos de los cambios o de las no secuelas, porque no es un efecto adverso, sino que es el curso natural del procedimiento. Te permite corregir estos cambios. Esto en diferido. En inmediato, ¿qué ventajas tenemos? Tenemos una grandísima ventaja, y es que el envoltorio de la mama, o sea, después de la mastectomía, lo que es el envoltorio cutáneo de la piel de la mama es el original. Y eso nos permite la mejor reconstrucción posible, porque es la más parecida a la original. Porque en ese momento todavía no ha recibido radioterapia, no ha recibido quimioterapia, no ha habido ningún tipo de cicatrización y la forma del envoltorio es la más parecida a la de la propia mama que tenía la paciente. Claro, aquí nos encontramos con dos escenarios también, porque bueno, ahora por ejemplo el tema de la quimioterapia, ya hacemos muchas veces quimioterapia antes de la cirugía. Antes, hace unos años, pues el protocolo indicaba la quimioterapia después. Ahora ya tenemos las quimioterapias neoadyuvantes
con lo cual ahí ya hay una contribución importante, como tú bien dices, desde los efectos secundarios metabólicos que pueda tener la propia quimioterapia. Y sí es verdad que la radioterapia, pues bueno, en los años que corren no tiene absolutamente nada que ver con las antiguas radioterapias con el cobalto, que aquella piel quedaba pues como un lagarto, ¿no? Y toda una piel dura, muy difícil de manipular, y que evidentemente pues yo creo que esta posibilidad ni nos la planteábamos, ¿no? Una reconstrucción en diferido después de una radioterapia era mucho más complicada. Entonces, no sé, yo creo que en ese escenario hoy en día estáis haciendo verdaderas maravillas los cirujanos plásticos, porque yo creo que ya, bueno, pues tenéis los mismos inconvenientes, pero manejáis muchísimo mejor estas situaciones, ¿no, Luis? Yo creo que ha habido muchos avances en radioterapia, pero yo creo que en radioterapia es más especial el avance en cuanto a cómo queda el lecho quirúrgico o el lecho en el que vamos a reconstruir. Uh-huh. Y hemos podido incorporar técnicas que bueno, pues se han establecido en los últimos 20-30 años y que dejan de ser excepcionales para ser ya la indicación diaria y cotidiana. Claro, a eso me refería. Aquí, claro, las técnicas de microcirugía y el aportar tejido sano, virgen, completamente libre de enfermedades o de radioterapia o de otros aspectos o de cicatrices, te va a permitir aportar ese tejido que va a faltar después de una mastectomía. Afortunadamente la glándula mamaria, bueno, pues tiene su componente glandular, pero también tiene un componente graso y su consistencia es muy parecida a la grasa. Uh-huh. Y tenemos fuentes de tejido en otras partes del cuerpo de abundante grasa donde podemos extraer este tejido de tal manera que tenemos una excelente reconstrucción, porque es que es lo más parecido que podemos llevar. Claro. A eso me refería, a las técnicas de microcirugía que han avanzado muchísimo y que realmente, bueno, pues lo que te digo, hacéis verdaderos milagros, ¿no? Con respecto a las técnicas anteriores, que, bueno, consistían en poner un implante y poco más, ¿no? La posibilidad de contractura después de la radioterapia incluso pues aumentaba muchísimo. Y ahora, bueno, pues tenéis ahí un gran terreno que, bueno, como tú bien dices, ya no es excepcional. Claro, ahora mismo, bueno, llegamos a operar martes y jueves, todas las semanas, una reconstrucción con colgajo libre, o sea, con tejido autólogo, con el famoso DIEP. Este tipo de reconstrucción tiene su aquel en el sentido de que también la radioterapia le puede cambiar. Uh-huh. Cuando usábamos implantes, sobre todo con las radioterapias previas, ¿no? Los implantes y la radioterapia hace años, pues las tasas de contractura capsular publicadas llegaban al 90%. Uh-huh. Y eso supone una tasa de reintervención reconocida incluso por los fabricantes de un 40% de las pacientes reintervenidas. Eso es muchísimo, la mitad de las pacientes se tienen que reintervenir por problemas. Uh-huh. Los tejidos propios no están exentos de que la radioterapia también les puede hacer un poco de pupa. Aguantan mejor. El 60% del tejido de los colgajos que son irradiados tienen cambios que son perfectamente tolerables. Pero hay un pequeño 30% que los cambios que se producen son, digamos, más intensos y que van a necesitar hacer alguna revisión quirúrgica para mejorar el resultado final. Tenemos esa ventaja que comentaba al principio de que en la reconstrucción inmediata tenemos el envoltorio original de la mama, uh-huh. Pero si después va a radioterapia, algo nos va a cambiar. Y no podemos saberlo porque tenemos la incertidumbre durante la mastectomía hasta que no esté la pieza fuera. No sabemos si va a ser finalmente a radioterapia o no. Y tampoco podemos predecir si la reconstrucción con el DIEP va a caer en ese 60% de las pacientes que no va a haber unos cambios significativos o en ese 30% que pueden cambiar la forma, la consistencia y que puede necesitar una revisión quirúrgica. La paciente y nosotros afrontamos todos ciertas incertidumbres. Claro, efectivamente, era lo que te iba a decir, que aquí me parece que hay que resaltar lo que tú comentabas al principio, que me parece súper importante, que es contar también con la decisión de la paciente en cuanto a sus necesidades, pues desde el punto de vista también psicológico, ¿no? Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es tratar la enfermedad, de eso no hay ninguna duda, pero hay tantas formas de vivir la enfermedad como personas. Por lo tanto, para una paciente puede ser muy importante salir del quirófano y verse reconstruida
Y otras personas, bueno, pues de alguna manera pueden decidir y decir, bueno, pues mira, yo ahora me voy a centrar en la parte oncológica exclusivamente y ya me plantearé la reconstrucción con más calma. Son dos opciones, yo creo que son las dos opciones con las que hay que contar y como tú bien decías, es muy importante el diálogo del cirujano plástico con la paciente para explicarle las cosas mejor que nadie, ¿no? Claro, yo creo que esta decisión es súper relevante. Las pacientes tienen que tenerlo claro, porque también en cualquiera de los casos, cuando uno va a la cirugía y combina el tratamiento del cáncer con la reconstrucción, también tiene que asumir unos mayores riesgos. O sea que también depende de la estrategia personal de cada paciente. Claro. Yo entiendo, por ejemplo, y así he tratado muchas pacientes, que hay gente que prefiere no asumir tantos riesgos de golpe y ir más pausadamente, pero también hay gente que dice, yo no me puedo ver con este tipo de mutilación o así, es que no psicológicamente esto para mí va a ser un problema. Claro. Y bueno, pues vamos adelante. Si entendemos todos que afrontamos incertidumbres hasta que esté el plan definitivo con la pieza de mastectomía sobre la mesa y entendemos que, bueno, pues añadimos desgaste en el sentido de que es más cirugía, más intervención, una recuperación un poquito más costosa para la paciente porque son más horas de quirófano y de recuperación. Pero yo creo que es bueno tenerlo claro, no solo con el ginecólogo, que muchas veces intentan ayudar y animar a las pacientes, bueno, pues ofreciendo ellos mismos la posibilidad de esta valoración por los cirujanos plásticos y animando a los pacientes a hacer la reconstrucción cuanto antes para minimizar el impacto, ¿no?, que tiene la mastectomía, pero que luego hay que valorarlo sosegadamente. Claro, porque eso es importantísimo. De todo, yo creo que, de todo nuestro audio, yo creo que el mensaje más importante y más relevante es exactamente ese, Luis, porque muchas veces, incluso tú sabes que en el comité al oncólogo radioterápico a veces se le pide de alguna manera que se pronuncie antes de hacer la cirugía para después poderle dar a la paciente la noticia con ese rayo de esperanza, ¿no? Y decirle, bueno, no te preocupes que te vamos a hacer esto, pero luego, mira, tenemos esta otra opción y te vamos a mejorar tu aspecto físico. Y yo creo que hay que tomar las decisiones pausadamente, con los datos objetivos, y muchas veces el oncólogo radioterápico no se puede pronunciar hasta que no tiene todos los datos y, como tú me dices, con la pieza encima de la mesa, ¿no? Entonces, el grado de incertidumbre hay que asumirlo y la paciente pues tiene que asumir los riesgos en función también de sus deseos. Es decir, aquí hay una doble cara, ¿no? A la vez que asumes o que de alguna manera pides un deseo, también tienes que asumir la responsabilidad de ese deseo, ¿no? Junto con tus especialistas y fundamentalmente con el cirujano plástico, que es quien sabe lo que va a hacer y quien mejor puede aconsejar a la paciente y guiarla, ¿no?, en sus decisiones. Claro, yo creo que esto es fundamental porque, quieras que no, estamos viendo pues en los largos plazos, somos los que seguimos, o sea, igual que los ginecólogos que también siguen a los pacientes en el largo plazo, pero somos los que al final tenemos la responsabilidad sobre la reconstrucción en el largo plazo. Claro. Y podemos, bueno, pues ver según lo que estamos viendo en el día a día contra las pacientes cómo van las cosas, cómo se espera que vayan después, qué es lo que van a tener un poquito más adelante. Qué es lo que van a tener que afrontar y cómo vosotros vais a ayudar a la paciente a afrontar todo eso. Ahora que hablas del seguimiento, me parece muy muy importante porque, bueno, como vamos avanzando tan rápido, pues a veces vamos un poquito detrás del acontecimiento. Y aquí en el seguimiento a veces se plantean algunas controversias también en cuanto a cuál es la mejor forma de seguir a la paciente desde el punto de vista radiológico, en qué tiempo. Parece que las guías tampoco están muy de acuerdo en los tiempos, pero bueno, yo creo que hoy, si te parece bien, podemos lanzar dos mensajes claros. Uno es que la reconstrucción no hay evidencia científica de que aumente el índice de recurrencia, que esto es muy importante porque a veces es una duda que tienen las pacientes, ¿no? Pero y con esta manipulación yo puedo tener más probabilidad de tener una recidiva, volver a tener el tumor. Bueno, pues no hay evidencia científica de eso, por lo menos la literatura que yo he revisado, ahora me dices tú. Y luego que ese seguimiento se puede hacer, bueno, pues con unas pautas un poco más específicas, teniendo en cuenta la reconstrucción, pero es un seguimiento en toda regla de la enfermedad oncológica. La reconstrucción no nos estorba para nada para continuar con el seguimiento, ¿no? Sí, efectivamente el seguimiento es una parte fundamental. En cuanto a la parte oncológica, yo creo que
los tejidos que están por detrás de nuestra reconstrucción, ¿no? En la parrilla costal, el músculo pectoral, y ver que allí sigan las estructuras limpias de enfermedad. En cuanto a la reconstrucción, va a necesitar, según el tipo que hagamos, va a necesitar de ciertos seguimientos, con independencia de la oncología. La ventaja que tenemos con los tejidos propios es que a lo largo de los 2 primeros años vamos a hacer un seguimiento quirúrgico y bueno, pues ver si después de la cirugía hay que hacer algún retoque, alguna mejora para que quede más definitivo, algún tipo de simetrización, pero una vez que llegue a esos 2 años ya es raro que el cirujano plástico tenga que continuar con este tipo de seguimientos. Uh-huh. Entonces, una de las superventajas del tejido autólogo es el alta por parte de cirugía plástica. Cuando hacemos una reconstrucción con prótesis, con tejidos aloplásticos, perdemos esta ventaja. Los tejidos aloplásticos, los implantes de mama, no duran para toda la vida. Son, bueno, pues dispositivos de plástico que contienen silicona o otros productos y que, bueno, pues con el paso del tiempo fracasan por desgaste. Claro. Como cualquier dispositivo que no tenga una capacidad de regeneración, como el cuerpo humano. Uh-huh. Entonces, normalmente a partir desde que ponemos un implante ya tenemos que estar informando a la paciente de que el cirujano plástico no va a poder dar el alta a la paciente mientras lleve este dispositivo. Entonces, yo normalmente planteo los seguimientos al 3er año, el primer seguimiento por guía ecográfica para comprobar la integridad del implante, el segundo al 5.º año para comprobar esta integridad y a partir de ahí necesitamos hacer una ecografía anual. Uh-huh. Y esto ya nos lo han dicho hasta los propios fabricantes, que sigamos sus implantes anualmente, porque el riesgo de rotura existe. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente. ¿Cuándo se va a romper? No lo sabemos. Dice Radio Makuto que a los 10 años hay que cambiar los implantes. No es cierto. La estadística nos ha enseñado que más o menos la mitad de los implantes pueden requerir un cambio antes de los 10 años. Algunos fabricantes nos han reconocido datos peores. Silimed ha reconocido un 40% en los primeros 5 años. Yo creo que lo importante es hacer el seguimiento, porque mientras no se rompa el implante no hace falta cambiar ni hacer nada, o sea que puede durar 6 años o 26, los que haga falta. Claro. Cuando detectemos la rotura del implante, entonces sí que hay que volver a intervenir, porque si no, la silicona o el producto interno que tenga el implante, o si son de poliuretano, si esto sale del implante, pues va a los ganglios de la axila, se queda ahí acumulados, no son palpables, en fin, empieza a organizarse ahí un problemilla. No muy grave, ¿eh? No es un problema, como decías tú al principio, porque me desvía un poquito del tema. No, la reconstrucción no impide el seguimiento de la enfermedad oncológica, no lo complica, no oculta ningún tipo de recidivas, son todas detectables, no condiciona la aparición de un nuevo tipo de cáncer. Uh-huh. Y en este sentido ya ha demostrado muy largamente la seguridad. Entonces, yo creo que hay que tener claro que la seguridad del paciente es muy importante, que si hace falta cambiar el implante habrá que cambiarlo, que la única posibilidad de no volver a reintervenir a la paciente después de esto es ir a tejidos autólogos y que esa es la gran ventaja en el largo plazo, que la paciente se puede olvidar de su reconstrucción de mama en el largo plazo. Con implantes no va a ser posible. Claro, eso es importantísimo, porque además, bueno, aquí se echa un poquito de menos un seguimiento más detallado en el sentido de los estudios, el tipo de estudio que pueda ser más indicado. En general, pues como tú bien has dicho, la ecografía, también la mamografía para ver el tejido mamario que está detrás de la reconstrucción, con unas técnicas especiales de desplazamiento si es necesario. Y bueno, la resonancia que también nos sirve de gran ayuda, ¿no? No está estandarizado que se tenga que pedir una resonancia, y desde luego ni mucho menos como primera prueba para este seguimiento, pero la resonancia en caso de dudas y en algunos casos concretos de más riesgo, bueno, pues nos aporta también muchos datos desde el punto de vista de imagen. Algún día, si es posible, contaremos con un radiólogo que se extienda un poquito en esto, sobre todo el mensaje que podemos seguir con seguridad la enfermedad oncológica
y que la reconstrucción para nada impide este seguimiento. En este sentido, de lo que has hablado ahora de los implantes, su durabilidad, yo tengo una pregunta que se me ocurre así espontáneamente al hilo de esto. ¿Una paciente que es reconstruida con implantes, cuando se le retiran los implantes, se puede reconstruir con la técnica de tejido propio después? Sí se puede reconstruir. Posible. De hecho, bueno, precisamente cuando yo entré en La Paz en el 2010, que venía de Valencia, bueno, pues las primeras pacientes que operaban no eran las pacientes de reconstrucción inmediata con tejido autólogo. Eran muchas pacientes que venían de reconstrucción con prótesis que estaban complicadas, probablemente por radioterapias de décadas previas, por tener los implantes durante muchos años y algunos no haberse detectado que estaban rotos, porque todo esto de las roturas de los implantes lo conocemos mejor ahora, pero antes no se hacían este tipo de seguimientos, no se conocía. Claro. Entonces, creo que puedo decirte con bastante seguridad que de mis primeras 50 reconstrucciones de mama, pues 30 fueron cambiar implantes con unos resultados subóptimos por tejidos propios y con una mejoría importantísima, tanto estética y sobre todo, te digo, del dolor. Fíjate, esto me parece súper importante también, porque no hemos hablado de esa parte en cuanto a la recuperación de la paciente, ¿no? Esto también es muy importante. Para mí ha sido súper llamativo y tengo casos dramáticos de pacientes que me han pedido que les quite implantes contracturados, implantes que habían recibido radioterapia y estaban muy duros, y ver la luz cuando hemos cambiado eso por tejidos blanditos, con grasa. Yo se lo digo muchas veces, es como el implante, quieras que no, es una cantidad importante de tejido que es frío, que es duro, que no cambia. En ocasiones he comentado con las pacientes, he podido hablar con ellas sobre la situación de sus implantes, que normalmente pues vienen a ser duros, que están fríos y que no cogen caída y están muchas veces con una secuela de contractura. Y eso en el tórax, a las pacientes cuando se giran en la cama por la noche, les supone notar que tienen ese pecho ahí reconstruido. No pueden girarse, se chocan con el pecho, está duro y produce molestias. Claro. He tenido pacientes que para ellas ha sido un cambio dramático a mejor, poder cambiar eso por tejidos blandos que cogen caída, que ya se han podido girar por fin en la cama después de años, poner boca abajo, tumbadas en la cama, porque además dormían así de forma natural y que no podían porque se clavaban el propio implante. Entonces, claro, yo con estas experiencias yo tengo cierta tendencia a preferir la reconstrucción autóloga. Y eso que para mí en lo personal es mucho más costosa, porque son muchas más horas de cirugía. Son cirugías en las que son delicadas, que requieren un entrenamiento muy intenso. Exacto. Que yo me voy a casa y no me voy tranquilo porque estamos conectados arterias y venas, y hasta que al día siguiente no vemos que está todo funcionando correctamente, no empezamos nosotros como cirujanos a relajarnos. A respirar. Sí, efectivamente. Entonces, para nosotros, mucho más cómodo sería poner prótesis, pero realmente para la paciente, los testimonios que tenemos claramente apuntan a que es mucho mejor la reconstrucción autóloga. Y eso lo he podido verificar en un estudio que tenemos comparando, por ejemplo, en mastectomía profiláctica, o sea que ya ni siquiera en el cáncer, sino que en condiciones óptimas, sin radioterapia ni quimioterapia, en condiciones óptimas de reconstrucción inmediata, las pacientes tienen muchísimo mejor resultado en calidad de vida medido con un cuestionario validado que es BreastQ. Tienen muchísima mejor calidad de vida cuando se reconstruyen con autólogo que cuando se reconstruyen con implantes. A mí, entonces, pues, yo no he registrado los datos, pero sí también tengo testimonios en el seguimiento de las pacientes. Y las pacientes reconstruidas con autólogo, como tú muy bien dices, bromean también un poco porque dicen, bueno, pues mira, he matado 2 pájaros de un tiro, me han quitado grasita de la barriguita y me la han puesto aquí, entonces estoy estupenda. Les anima mucho. Sí, es un pequeño beneficio secundario. Les anima mucho porque, bueno, pues también de alguna manera
es una recompensa, ¿no? A un tiempo pues donde se ha sufrido, donde se ha tenido muchísimas incertidumbres, y yo creo que esto, todo lo que podamos hacer en beneficio también de esa esperanza y de ese optimismo, me parece maravilloso vuestro trabajo y vuestra dedicación, porque como tú bien dices, son muchas horas, no solo de quirófano, sino de desvelo. Y eso la gente lo tiene que saber, que en casa tampoco respiramos a veces. No. Yo te puedo asegurar que cada paciente que opero me la llevo a casa. Claro. Me la llevo a casa. Todas y cada una, con una preocupación, cada una. Siempre. Y cada una tiene sus pormenores y sus detalles, ¿no? No hay dos iguales. Hombre, pues la verdad que ni la anatomía, ni las circunstancias, claro, ni las enfermedades, ni las... Claro. No, nunca, es muy difícil que haya dos iguales. Es que cada una necesita su toque, no sé, su dedicación y su planificación específica. Y cada una le da importancia más a algo. Entonces, pues hay que intentar adaptarlo, porque no vale el café para todos. Claro. Claro, al final es el secreto de que la gente esté contenta, ¿no? Intentar darle lo que quiere. Lo que necesita y lo que quiere, efectivamente. Dentro de lo que podemos hacer. Pues dentro sí. de lo que podemos hacer. Que no es poco, teniendo en cuenta pues que se han hecho muchos esfuerzos por mejorar y por tener una cirugía plástica y reconstructiva de calidad y que aporte valor también a las pacientes oncológicas. Así que, Luis, yo, si te parece bien, hago una síntesis un poco rápida de lo que hemos hablado. Primero, reconstrucción, sí, si es posible, orientada por un cirujano plástico con horas de vuelo y con práctica para dar las mejores opciones a la paciente según sus circunstancias. Seguimiento de la enfermedad oncológica y de la reconstrucción siempre y perfectamente compatibles. No hay mayor recurrencia por el hecho de ser reconstruida, que esto es muy importante, me parece muy importante. Y bueno, a pesar de que tenemos incertidumbres como los efectos de la radioterapia o de la quimioterapia y todo lo que comporta el tratamiento oncológico, siempre también hay opciones que efectivamente hay que discutir y hay que asumir junto con el mejor especialista que te acompaña, que es el cirujano plástico en este sentido. ¿Te parece bien este resumen y esta síntesis? ¿Quieres decir algo más? Pues yo por no robarte más tiempo, ¿sabes? Porque quiero que te vayas a dormir, que la gente no lo sabe, pero estás saliente de guardia. Entonces yo quiero que te vayas a dormir y vayas a descansar para que sigas haciendo tu trabajo maravillosamente como lo haces. Muchas gracias. Yo creo que lo has sintetizado muy bien. Yo creo que lo más importante al final es poder establecer una estrategia para hacer lo mejor posible. Y mi recomendación a las pacientes es que se conozcan a sí mismas. Claro. Eso es lo más importante. Si se conocen a sí mismas, saben lo que quieren y saben hasta dónde están dispuestas a llegar en cuanto a riesgos y deseos, pues yo creo que así la decisión es más fácil. Claro. Lo que la complica es no tener pues las ideas claras, quieras que no, están súper impactadas por el hecho de las noticias que están recibiendo. Claro. Y la situación es muy difícil de manejar, porque es que es mucha información, las noticias que reciben no son geniales y claro, tomar las decisiones así pues es complicado. Claro. Entonces, si se pueden ayudar conociéndose bien a sí mismas y sabiendo un poquito lo que quieren y bueno, pensando que también la situación es temporal, que todo tiene bastante buena solución, yo creo, incluso aunque lo demoren. O sea, claro, que hay que animarse. Pues me parece muy bien ese mensaje final también de añadir una esperanza a esa carga emocional que ya supone este tipo de noticias, que luego es un filtro y que bueno, pues a veces no nos deja ver con claridad las mejores decisiones para nosotros mismos. Así que eso que has dicho de la paciente conocerse a sí misma y si no en ese momento está confundida, buscar ayuda para tomar esas decisiones me parece fundamental. Y maravilloso que lances ese mensaje porque la gente necesita oírlo, Luis. Necesita oír ese optimismo con realismo, pero con ese optimismo propio que queremos transmitir aquí en Oncología Cuéntame. Así que, bueno, pues te despido con muchísima pena porque yo estaría horas hablando contigo sobre este tema. Tienes suerte que yo no esté en los comités contigo porque si no, pues te acribillaría a preguntas. Con fecha para la siguiente hangout. Pues nada, yo, mira, cuando tú quieras, porque además hay que decirle a la gente que prefiero que lo digas tú, dónde te pueden encontrar, tanto en tu trabajo como eres un cirujano muy activo en las redes,
Y bueno, pues me gustaría que tú dijeses dónde te pueden encontrar, que tendrán un enlace también desde Oncología Cuéntame a tu perfil de LinkedIn, para que la gente vea tus vídeos, que bueno, en este caso más que nunca se hace necesaria más una imagen que 1000 palabras, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que la gente vea tus vídeos, lo que vas publicando, conforme tienes tiempo para hacerlo, porque un vídeo lleva muchísimas horas de edición. Así que cuéntanos tú, Luis, ¿dónde estás y cómo te pueden encontrar? Mira, pues podéis encontrarme facilísimamente. Solo con que escribáis en cualquier buscador Dr. Luis Landín vais a tener acceso enseguida pues a las 2 páginas web que tengo. Hay una que está enfocada a la cirugía plástica y estética, otra que está enfocada a la cirugía plástica y reparadora. Dependiendo, yo creo que son 2 perfiles diferentes de pacientes, pero podéis encontrar información de lo que queráis, y en concreto del tema que nos ocupa hoy, de reconstrucción de mama, vais a encontrar un montón. También tengo un canal de YouTube, que si en YouTube buscáis Dr. Luis Landín lo encontráis a la primera, y bueno, pues también ahí tengo tengo publicados vídeos donde veis un poco la estrategia en la reconstrucción, veis pues de dónde se saca el DIEP, dónde quedan las cicatrices, cuáles son mis recomendaciones respecto también al tabaco, al tamoxifeno, el impacto de la radioterapia. Bueno, pues hablo un poco de todo. Yo creo que es, para hacerse una idea, yo creo que es una cuestión interesante y muy rápida. Son cosas muy cortitas que van al grano directamente para que no perdamos el tiempo. Claro, y para que la gente también se prepare la consulta, si es necesario, antes de visitar a un cirujano plástico, ¿no? Bien sea en la parte pública o bien sea en una consulta privada, y sepa lo que quiere preguntar y lo que necesita saber, ¿no? Eso es súper importante, prepararse la consulta. Sí, de eso tengo un vídeo con bastantes consejos, y yo creo que intentando ayudar sobre todo a los pacientes, ¿no? Para que en esa reunión les saquen ahí, les priman y saquen el máximo provecho que puedan. El máximo partido. Yo sé que tienes una dedicación pública, pero también si hay alguna paciente que quiere solicitar tu consulta a título privado, también te puede encontrar y también estás a su disposición, ¿verdad? Sí, tenemos actividad en ambos sentidos, en la Paz, y luego una consulta privada que podéis encontrar también en la página web. Claro, porque hay muchas pacientes pues que a lo mejor también tienen su seguro privado y también quieren buscar información o pedir una segunda opinión, y bueno, pues está bien siempre que ante un aspecto tan importante como este pues contrasten y tengan la mejor asistencia posible. Sí, normalmente, además, de hecho, en la consulta privada lo que suelo ver son las pacientes con reconstrucciones previas complicadas, que están yendo mal. Son las que vienen porque no están las cosas correctas, y bueno, pues eso, buscan este tipo de segunda opinión, y pues incluso ahí ofrecemos soluciones bastante elaboradas. O sea que no vamos a simplificar, tenemos que ofrecer lo mejor. Para nada, yo además en estos casos suelo tener en cuenta todo lo que acompaña a la paciente. Es que no solo es eso, es que es un desgaste familiar también. Claro. Y bueno, hay que tratar siempre desde la perspectiva de ayudar a la paciente. Que tenga la opción de valorar, nada más. Así que, bueno, te despido rezando para que vayas a dormir, por favor, dándote muchísimas gracias por este ratito tan agradable, que ha sido estupendo. Yo te abro el micro cuando quieras, porque seguramente quien te vaya a escuchar va a pensar que, bueno, esta ayuda ojalá lo hubiera tenido antes, quizá, ¿no? Entonces, yo te lo agradezco muchísimo, Luis. Te deseo lo mejor, que sigas así, entrenando en tus manos, cuídate mucho, que te necesitamos. Muchas gracias, María José, y enhorabuena por tu programa. La verdad es que estás aportando un foco de luz muy importante. Yo creo que puede ayudar a mucha gente. Muchísimas gracias, Luis. Y enhorabuena. Pues gracias, Luis. Hasta otro ratito. Te despido y duerme, por favor. Descansa. Un saludo grande. Hasta luego. Gracias. Adiós, Luis. Adiós. Y es que, como decía el gran Albert Einstein, en medio de la dificultad yace la oportunidad. Y esto es exactamente lo que han hecho nuestros cirujanos plásticos. Ante la dificultad que plantean los tratamientos y sus consecuencias, han encontrado una oportunidad para mejorar cada día más, para entrenar sus manos, todo con el objetivo de ofrecerte una mejor calidad de vida. Por eso es muy importante que obtengas la información correctamente, que resuelvas tus dudas, que preguntes, que cuestiones todo aquello que te preocupe. Nuestros cirujanos conocen tu enfermedad y todas tus inquietudes. Por eso se esfuerzan para ofrecerte un servicio cada día más avanzado.
Y dejamos descansar al Dr. Luis Landín. Su compromiso con sus pacientes y su dedicación harán que disfrute de un dulce sueño. Gracias, Dr. Landín. Gracias, Luis. Ha sido un privilegio contar contigo en Oncología Cuéntame. Hasta pronto. Nos despedimos por hoy. Nos vamos un día más en Oncología Cuéntame. No sin antes recordarte que tienes a tu disposición en oncologiacuéntame.com el formulario de contacto para que me sugieras aquellos temas que sean de tu interés. Yo intentaré complaceros. Ya sabes, Oncología Cuéntame. Este es tu espacio y tu momento. Aprovéchalo. Adelante.